Retomamos el último panel técnico, quedaría todavía la conferencia de clausura esta tarde, el último panel técnico que sigue muy en la línea de lo que hemos venido hablando esta mañana de una forma natural. El primero ha sido los objetivos de desarrollo, después la transición justa y ahora vamos a hablar de un tema que para nosotros es fundamental, sobre todo tras la pandemia, pero yo creo que siempre lo había sido. Y lo había sido también desde las primeras discusiones que empezamos a tener, por ejemplo, en la OIT sobre el futuro del trabajo, que es el tema de la salud. La salud ligada al medio ambiente, al desarrollo laboral, a multitud de situaciones y elementos que creo que son uno de los temas y de los elementos más importantes para nuestro futuro. Yo, sin más que decir, y me voy a bajar para oírlo mejor y verles mejor, voy a presentaros a María Neira, que no solo es directora de Medio Ambiente de la OMS y de Salud, sino que es una amiga muy querida. Creo que muchos de vosotros sabéis que yo he estado en Ginebra los últimos 30 años, entonces para mí María es alguien muy especial con la que mantenemos lazos de amistad. Pero más allá de eso, bueno, creo que nadie mejor para hablar de estos temas que María y para introducirlos y los demás miembros del panel, y la dejo el rol de moderadora, de introductora y de seguir en ello, y les agradezco a todos la presencia y la respuesta tan positiva a trabajar con nosotros por esto que consideramos que es el trabajo decente y, sin lugar a dudas, la justicia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariluz. Un placer estar aquí, sobre todo por las razones, como ella bien ha dicho, de amistad, que estaba acostumbrada a tenerla en Ginebra, y como ahora no está, pues tenemos menos oportunidades de vernos, así que encantada de estar aquí. Encantada también de tener la oportunidad, y seguro que compartirán conmigo Xavier y Julio, esta idea de poder poner la salud un poco más en el centro de todo este debate, por varias razones. Primero, porque creo que puede ser muy útil. Creo que usar la salud, si me permitís, entre comillas, como fuerza, como potencia, como motivación para avanzar mucho más pues, en la transformación justa de la que estábamos hablando antes, en esa transición justa, en políticas ambiciosas de lucha contra el cambio climático, en políticas ambiciosas de lucha contra la contaminación del aire. De donde vengo ahora, en el Museo Reina Sofía hay un foro sobre aire limpio organizado por la Comisión Europea, donde han participado alcaldes, donde ha participado la vicepresidenta de Gobierno, donde está la Comisión Europea y donde todos están empujando para que esas normas de calidad del aire que la OMS, que nuestro departamento lanzó hace apenas unas semanas y que todo el mundo considera como muy ambiciosas, pero ya de alguna manera muy implantadas en nuestra sociedad como niveles de contaminantes en el aire, que hemos reducido la exposición, el nivel de exposición a ellos, entendiendo que solo si se reducen a esos niveles tan bajos vamos a proteger la salud. Estuve en la COP la semana pasada, seguramente muchos de vosotros aquí también, en Glasgow, y tengo que decir que, bueno, el gusto un poco amargo, ¿no?, de todas las COPs, porque en el fondo dejan siempre un poco de frustración, porque no dejan de ser ya 27, no 26, 27, 27 años de negociación, de hablar sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático, y 27 años en los que el nivel de emisiones no ha hecho más que crecer. Algo falla, y no quiero decir qué, pero algo falla. Entonces, en el momento que la salud está más presente en todos esos debates, como nos ha pasado este año en Glasgow, por primera vez en 26 COPs, hemos tenido un pabellón de la salud, hemos tenido la oportunidad de llevar el argumento salud para más acción en cambio climático. Y es un argumento positivo, es un argumento que aporta solo razones positivas para hacer mucho más. La primera razón positiva es que, bueno, si luchas contra las causas del cambio climático, los beneficios para la salud humana van a ser enormes, y creo que la gente necesita oír eso también. Estamos todos un poco ya, seguramente, con una cierta en fin, saturación del modo apocalipsis, ¿no?, donde nos cuentan todo de una forma pues, muy agresiva, y cuántas muertes, cuántas hospitalizaciones, cómo está todo fatal.
y yo creo que vale la pena darle la vuelta, ¿no? Si luchamos contra las causas del cambio climático, si reducimos emisiones contaminantes, si hacemos esa transición tan necesaria a energías renovables, limpias, haciéndola justa también, los beneficios para la salud van a ser enormes. Y no solo los beneficios para la salud, los beneficios para la economía, los beneficios para el medio ambiente, los beneficios para una sociedad que va a ser mucho más sostenible. Si cambiamos nuestro sistema de producción de alimentos, más sostenible producción de alimentos, también va a haber unos beneficios para la salud enormes que van a venir sobre todo de la mejora de dietas más saludables, los otros y van a venir sobre todo de la reducción de la contaminación del aire, que hoy, como hoy, son 7 millones de muertas prematuras cada año, ¿eh? Ya dije que no quería hablar en negativo, pero me temo que esa cifra tiene que entrar ahí dentro. Y luego esa otra transición tan necesaria que son las ciudades. Cambiar esa planificación urbana de una manera pues que nuestra salud no esté en las ciudades a riesgo, sino que al revés esté protegida y promovida. Pero como tengo la suerte de estar muy bien acompañada hoy y además son súper expertos que os lo van a contar muchísimo mejor que yo, tengo dos ponentes, uno es Xavier Querol, investigador del CSIC y muy conocido en estos temas. Creo que Xavier está conectado. Xavier, ¿está tu espíritu con nosotros? Sí, señora. Si es sí, Con mueve todos el ustedes. vasito para decir sí, Xavier. Sí. No te hemos visto, ya sabemos que estás ahí. Gracias, Xavier, por estar con nosotros, CSIC. Y el otro ponente, también una altísima autoridad en este tema, Julio Díaz, del Carlos III. Y no sé, ¿con quién empiezo? Xavier, empiezo contigo, que tu espíritu está ahí, para que no se nos vaya. Xavier, adelante. Vale. ¿Por qué ¿Me tenemos que meter oís? la salud en todo esto? Muy bien. ¿Me oís o no? Muy bien, te oímos. Sí, vale. Sí. Pues voy a compartir una presentación que he preparado. ¿Dónde está? Aquí. Espero que se vea. Vale. Bueno, pues yo voy a hablaros un poco. Primero, María, muchísimas gracias. Siempre, no solamente es un placer, sino, ya te lo he dicho muchas veces, un honor estar contigo y por todo lo que estás haciendo en este campo. Eres una referencia para muchos, bueno, para todos nosotros. Y también a los organizadores por invitarme, ¿no? Voy a hablar de retos en ciencia, tecnología y política ambiental en nuestras ciudades, porque la calidad del aire puede variar. Yo voy a hablar en diferentes países, ¿no? Voy a hablar de España. Entonces, Maimónides ya lo decía en 1180, que la calidad del aire no depende solo de lo que emiten sus habitantes y sus líquidos, que decía él, ahora son sus habitantes y sus coches, sino de la estructura urbana. Él decía de lo angosto de sus calles y la altura de sus edificios, que elimina la dispersión, ¿no? Entonces él ya decía en 1180 que si tienes que vivir en una ciudad es mejor que vivas en las afueras, que no en el centro, porque hay menos dispersión. Por tanto, no solamente las emisiones. Él lo único que se equivocó es que decía que si la calidad del aire se alteraba perceptiblemente, el estado del espíritu psíquico también, que a lo mejor también es verdad, que el espíritu psíquico se altera, pero sobre todo se altera nuestra salud física también, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros la referencia es la OMS, pero el camino intermedio son las directivas de calidad del aire, ¿no? Y tenemos una disfunción legislativa, no legal, muy importante en Europa, ¿no? Entonces, estos son los 10 mandamientos nuestros, de los que nos dedicamos a calidad del aire, que es lo que las dos directivas europeas y nuestro Real Decreto nos obligan a cumplir, estos 10 valores, ¿no? Esto es, no pasarás de 5 anual de benceno, ¿no? Y esto es lo que la OMS en sus guías del 2005 nos aconsejaba. Y esto, bueno, tenemos esto, ¿no? Entonces, si lo comparábamos, ya veíamos que en óxidos de nitrógeno, bueno, aquí coincidimos con la OMS, en cuanto a valor límite, coincidíamos, pero incumplimos Madrid, Barcelona, Granada algún año
Valencia, algún año Bilbao, algún año Murcia, pero incumplimos el valor legal. Y en particular en suspensión, pues cumplimos el valor legal, pero estábamos muy lejos de los valores de la OMS, que son los que protegen también en benzoalfapireno y en ozono, ¿no? Pero el 22 de septiembre se hicieron públicas las guías de la OMS y entonces vemos que esta distancia aún se amplía, ¿no? Ahora vemos que la OMS nos dice cuidado a 10 microgramos de NO2 y hay efecto, a 15 de media anual de PM10 hay efecto y nosotros tenemos 40. Nos dice de 5 hay efecto para PM2,5 y tenemos 25. Entonces estamos absolutamente aislados de los valores que protegen de verdad. Entonces este artículo muy importante del equipo de Nino Kingsley de Suiza, pues enseñó ya en el 2017 que nosotros tenemos lo que llamamos politically driven limit values y lo que interesa es poner science-based limit values, es decir, acercarnos a la OMS, que son los valores científicos. Entonces, fijaros qué diferencia tenemos nosotros 25, por poner ya el ejemplo de PM2,5, la OMS nos decía 10 y ahora el update científico nos dice que 5. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros nos hemos mantenido en nuestros 13 aquí, pero Canadá, Islandia, Australia, Suiza ya han sustituido hace años sus valores por los que nos decía la OMS hasta ahora, ¿no? Incluso Australia ya fue por debajo, ya puso 8, ¿no? El estado de California con el señor Arnold Schwarzenegger, que siempre ha luchado muchísimo por estos motivos, aunque precisamente no es de un partido ecologista, pero tiene convicción y ya puso desde hace muchos años unos valores próximos a los de la OMS, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Fijaros, esto es Barcelona y Madrid. Nosotros cumplimos la legislación el año 2010 y desde entonces los valores tanto en Madrid como en Barcelona de PM10 y sobre todo de PM2,5 no han bajado. Tenemos 10 años de valores constantes de PM2,5. En cambio, Suiza, que cuando ya los cumplía sustituyó por la OMS y ha estado en incumplimiento legal, pues se han visto obligados a hacer medidas y por tanto cumplen los valores de la OMS antiguos y ahora cuando tengamos estos más modernos, estos nuevos, pues ellos tienen una distancia mucho menor que los valores que tenemos nosotros, ¿no? Por tanto, el primer reto que tenemos en Europa es de política, es un reto político. Necesitamos urgentemente recuperar este retraso y acercarnos a los valores guía de la OMS. Para el NO2. El NO2, este es el último informe de la Agencia Europea y se ve Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto, París, Londres. Tenemos el fraude de los motores diésel que nos ha llenado de vehículos fabricados hasta el año 2019, si eran diésel, con altas emisiones de NO2. Y esto es lo que teníamos hasta ahora y este es el nuevo reto. Pero sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo hacerlo. Este es el resultado del fraude. Esto es el International Council for Clean Transport, que se ve que los Euro 6 fabricados hasta el 2018 emiten 500 miligramos por kilómetro, mientras que lo previsto era 80. Por tanto, hay que reducir el número de coches. No es suficiente con eliminar los más antiguos, ¿no? Ese es el fraude. Por tanto, pero sabemos cómo hacerlo. Para el NO2 también el reto es político. Sabemos que tenemos el AdBlue, los catalizadores, y sabemos que tenemos que reducir el número de vehículos. Por tanto, es un challenge, un reto político. No es ni técnico ni científico. Para las partículas, como vemos, toda Europa está en verde, menos el Valle del Po y Polonia, por diferentes causas. Si miramos los valores de la legislación, solamente Bosnia y Herzegovina, Polonia y Turquía lo incumplen. Si miramos los valores de la OMS del
5, pues vemos que el 74% de la población europea está expuesto a valores superiores a los del 2005, no digamos si utilizamos los del 2021. Por tanto, la legislación marca en verde, la ciencia dice que estamos en rojo. Algo no cuadra. Entonces, aquí es mucho más complejo. Tenemos el 30-40% de las partículas vienen del tráfico. La biomasa, las calderas de biomasa, fijaros que en Porto, Florencia, en Milán, este estudio lo hicimos nosotros midiendo químicamente en 5 ciudades las partículas, el 26 y el 30% ya vienen de las calderas de biomasa, tanto como del tráfico en estas zonas. ¿De acuerdo? No en el caso de Madrid ni Barcelona. Aquí es el tráfico, pero aquí es mucho más complejo, ¿no? Entonces, aquí, este es un estudio del equipo del profesor Phil Hopke, una referencia para nosotros. Para el estado de Nueva York, mirad cómo han bajado los niveles de PM2,5 en sus ciudades, cómo han bajado los infartos, los ingresos hospitalarios por infarto de miocardio, han bajado, pero no con la misma pendiente. Entonces, lo que han hecho el profesor Hopke es dividir los infartos por concentración por partículas y vemos que desde el 2014 estas partículas son 3 veces más nocivas que las que teníamos antes. O sea, tenemos menos partículas, pero estas tienen más impacto en la salud, son más tóxicas. Entonces, aquí vemos que los SUVs, los Sport Urban Vehicles, en este artículo del PINAS, que son esos vehículos que parecen 4x4 y no lo son, son de gasolina y tienen inyección directa, emiten mucho más VOx, compuestos orgánicos volátiles, por NOx que el resto de la gasolina. Y los niveles de compuestos de partículas derivados de estos VOx están subiendo, ¿no? Entonces, aquí el reto es científico, porque hemos mejorado mucho la calidad del aire. En España, en el año 49, en el año 2005, habían 49 zonas de calidad del aire que incumplían la normativa, ahora se cumple en todos los sitios. Entonces hemos bajado sulfato, nitrato, materia mineral, metales, pero nos quedan estos compuestos orgánicos volátiles convertidos a partícula que no sabemos cómo reducirlos. Incluso el alfapineno, el limoneno de los bosques se convierten a partícula y pueden ser nocivos a la salud. Para la salud, la culpa no es del pino ni del naranjo, sino del ozono que los ha convertido a soa, ¿no? La quema de biomasa, el benzoalfapireno. Fijaros, esto es un pueblecito que se llama Manlleu y en 2008 ya vimos que podía haber ese problema y no había benzoalfapireno. Y en 5 años se llegó a incumplir una directiva que no protege, pero con unos valores extremadamente altos. Y se mantiene ahora, se están haciendo políticas para reducirlo, pero se está reduciendo poco, aún tenemos. Y fijaros, esto es Manlleu, tenemos algún emplazamiento en Asturias y algún emplazamiento en Galicia, rurales, porque es quema de biomasa, ¿no? La quema de biomasa, esta foto la hice en un pueblecito de unos 2.000 habitantes y estoy seguro que en Madrid nunca se ha llegado a los niveles de contaminación que hay aquí un sábado por la mañana en esta población, ¿no? Entonces tenemos calderas que no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a emisiones, incendios, esta foto es en Castellón por un incendio forestal que estaba a 50 kilómetros de la ciudad, o aquí abajo está la ciudad de Valencia. Esto es la quema de los arrozales, no es Nueva Delhi, no es Delhi, esto es Valencia. Se queman los arroces, ¿no? los arrozales. Entonces, la calidad del aire se perjudica mucho. Y aquí, estos son pellets que compramos, que los utilizamos en calderas certificadas austríacas, pero que vimos que las cenizas de 3 de ellos tenían el 5% de plomo, tenían arsénico. Se están vendiendo pellets de madera reciclada con metales. Por tanto, el reto aquí es político y técnico. Poner calderas
obligar a que solo se utilicen calderas certificadas de bajas emisiones y certificar el origen de la biomasa. Y finalmente el ozono, que es un problema español porque sí, ¿no? Porque como vemos es del sur de Europa y tenemos más radiación solar, es un contaminante secundario y se genera más ozono que en el resto, ¿no? Entonces, si miramos el territorio nacional, vemos que el 75% del territorio incumple los valores de protección a la salud, no de la OMS, sino de la directiva. Entonces, fijémonos, estos son, he ploteado las concentraciones de NO2 del satélite OMI de la NASA en 2005. Nos fijamos Asturias, León, Madrid, Barcelona en NO2. Eso era la media anual. Y en el 2019, ya no hablo del 2020 por el COVID, fijémonos que hemos reducido el NO2, que es el que genera ozono. Sin embargo, seguimos incumpliendo, de manera que estas zonas incumplen el valor de la directiva, estas están próximas a ellas y todas estas incumplen el valor de referencia de la OMS. Por tanto, tenemos 3 grados de contaminación a pesar de que hemos reducido el 40% de las emisiones de NO2. Por tanto, aquí aún tenemos el reto es científico. ¿Cómo hemos de ver cómo reducimos el ozono? Aún no lo sabemos. Y estas son las conclusiones. El primer reto político de aproximarnos a las guías de la OMS, en particular es científico para ver cómo reducir esas partículas secundarias. En NO y en benzoalfapireno es político para implementar lo que ya sabemos que hay que hacer, y en ozono es científico y político. Primero tenemos que saber cómo hacerlo. Nada, muchas gracias por invitarme y por vuestra atención. Gracias, Xavier. Un placer, como siempre, escucharte con este... No, no oigo. No oigo. Perdón, ahora sí. Ahora sí. No, decía que qué placer es escucharte, Xavier, y sobre todo lo riguroso que eres y metódico. Y gracias también por este análisis que haces de lo que es político, de lo que es tecnológicamente difícil y lo que todavía científicamente tenemos que hacernos algunas preguntas. Pero me parece que en tu exposición lo que estás diciendo son, una vez más, recordándonos esas transformaciones que tenemos que hacer en distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? En el transporte, esa cultura que algunos todavía piensan a veces que es como muy ecológicamente amistosa, ¿no? Lo de tener la chimenea en casa y quemar madera, y hay gente que todavía piensa que eso es muy ecológico y muy amistoso y que no contamina, pero también contamina. ¿Cómo tenemos que cambiar muchas de la manera como producimos, consumimos, reciclamos, nos movemos y la energía que usamos? Mil gracias por todo eso y por recordarnos más una vez, si usamos las guías de calidad de aire de la OMS, que ya sé que, bueno, a veces valores guías de este tipo puede parecer algo muy técnico, muy científico, pero en el fondo puede ser un indicador muy claro de cómo estamos avanzando en esa transición y cómo estamos realmente reduciendo esas emisiones en distintos niveles de nuestra sociedad y en distintos sectores, ¿no? Y cómo es necesaria esta colaboración intersectorial. Pero, Julio, seguro que tú tienes algo más muy interesante también que aportar a este debate y, de nuevo, poner la salud ahí en el medio para usarla lo más posible para avanzar en esta agenda. Bueno, veremos si es tan interesante como las cosas que nos ha contado Xavier. Él nos hablaba de un efecto indirecto del cambio climático, que es el aumento de la contaminación atmosférica, y yo en este caso me voy a centrar en un efecto directo, como es el aumento de las temperaturas extremas y cómo esto está incidiendo, pues, en la vulnerabilidad al calor y, sobre todo, atendiendo al objetivo de esta mesa, es ver cómo hay una desigualdad, una falta de justicia en los impactos que tiene el calor en España y el frío, vamos.
Entonces, bueno, yo trabajo en el Instituto de Salud Carlos III y con mi compañera Cristina, que está por aquí, pues dirigimos una unidad de referencia nueva que se ha creado y que lleva por título pues una unidad de referencia en cambio climático, salud y medio ambiente urbano. Y la idea es aglutinar un poco la investigación que se hace en estos campos dentro de nuestro instituto. Bueno, si nos centramos en esa transparencia, eso es la evolución de la mortalidad en el tiempo. Entonces, yo siempre digo que la gente no se muere a tontas y a locas, y ahí está bien claro, se muere siguiendo un patrón. Hay estos picos que hay, sobre todo los primeros, los más gruesos, corresponden a los meses de invierno, y otros finitos que se ven entre los valles corresponden a los meses de verano. Simplemente viendo esta gráfica uno podría pensar que si hablamos de invierno y de verano, a lo mejor la temperatura tiene algo que ver en esa estacionalidad de la mortalidad que se ve ahí. En la siguiente gráfica, si en vez de poner tiempo frente a mortalidad diaria, ponemos los fallecimientos que se producen por intervalos de grados, vemos que eso tiene una forma de V muy clara. Por lo tanto, parece que hay una temperatura a partir de la cual la mortalidad es mínima, que sería el vértice de esa V, que es lo que llamamos temperatura de mínima mortalidad. A la derecha de esa primera flecha sería la mortalidad por calor, a medida que sube la temperatura aumenta la mortalidad, y a la izquierda sería la mortalidad por frío. Se ve bien claro, se veía en la gráfica de antes que la mortalidad por frío es mucho más gruesa que la mortalidad por calor, por lo tanto hay más muertes por frío que por calor, pero si nos fijamos más, vemos a la derecha de esa primera flecha, vemos que hay otra fecha que se llama temperatura umbral de disparo. Hay un punto a partir del cual el aumento de la mortalidad es muy brusco. Esa temperatura es lo que nosotros llamamos de definición de ola de calor. Por lo tanto, una cosa es la mortalidad por calor y otra cosa es la mortalidad por ola de calor. A la izquierda vemos que ocurre lo mismo, pero de una forma mucho menos evidente, que sería en torno a, yo lo veo fatal, a los 2 grados, que es lo que se llama, en este caso esto está hecho para Madrid, es lo que se llama la mortalidad por ola de frío. Por lo tanto, una cosa es mortalidad por calor, mortalidad por frío, muy superior la mortalidad por frío que a la del calor, y otra cosa ya son olas de frío y olas de calor, que como ya veremos tienen valores muy similares. En la siguiente transparencia, lo que nosotros nos hemos calculado es a qué temperatura empieza a morir la gente de forma estadísticamente significativa, o sea, sobre la media, por calor. Y como se ve ahí, pues varía claramente de unas ciudades a otras. Pues, por ejemplo, en Madrid pues tenemos 34 grados, en Córdoba hay 40, sin embargo en Coruña hay 26 grados. Yo no puedo comparar esos valores entre sí. ¿Por qué? Pues porque corresponden a situaciones climatológicas diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es referenciarlos respecto a las temperaturas que se dan en esos lugares. Y eso es lo que se llama percentiles. O sea, que si yo organizo todas las temperaturas de los meses de verano, doy un corte, por ejemplo, y dejo el 95% a la izquierda y el 5% a la derecha, eso sería el percentil 95, ¿vale? Que es lo que refleja, si me pasa, por favor, la siguiente transparencia, por ejemplo, la anterior. La anterior. Esa, gracias. Por ejemplo, en Madrid el percentil es el 82. ¿Eso qué nos dice? Que hay 18 días a partir de los cuales hay ola de calor y 82 en los que no. Pero hay otros lugares, por ejemplo, yo qué sé, pues tenemos ahí 93 en Sevilla. Eso me está diciendo que el percentil 93 me dice que el 7% de los días de verano hay ola de calor en Sevilla. ¿Esto para qué me sirve a mí? Bueno, pues para tener una referencia de qué vulnerable es un lugar al calor. Cuanto más bajo sea el percentil, hablando en términos coloquiales, podremos decir que menos calor hace falta para que en esa ciudad empiece a fallecer la gente como consecuencia de las altas temperaturas. Está diciendo, por ejemplo, que en Madrid, yo creo que es una de las más bajas, con un percentil 82, me dice que hay mucha vulnerabilidad al calor. En un lugar que tenga percentil 99, me dice que hay muy poca vulnerabilidad al calor. Eso no se puede deber al azar, eso se tiene que deber a algo, que es lo que estamos analizando.
Y eso además tiene una clara incidencia en salud, porque en la otra diapositiva lo que vemos es cuántas muertes se producen por calor, esto está hecho por calor, en un periodo de tiempo que nosotros eran 10 años, del 2001 al 2009. Evidentemente ahí influye la vulnerabilidad y el número de muertes. Lógicamente, donde más personas fallecen, el efecto del calor será mayor que donde menos personas fallecen. Pero sí me da una idea de que hay lugares donde para mortalidades muy similares el efecto del calor es muy importante. El dato que hay que quedarse aquí es que esa mortalidad atribuible al calor son 1.300 muertes al año en España. O sea, nada desdeñable, 1.300 muertes cada año. ¿Por qué causas? Normalmente la gente no fallece por golpe de calor. En el año 2003 hubo en España en 15 días un exceso de mortalidad de 6.600 muertes. De esas, solo unas 140, es decir, menos de un 2%, fueron muertes directas por calor. El calor hace como la contaminación, lo que hace es agravar otras patologías que ya existen. Agrava patologías respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, renales. Eso es lo que hace, por lo tanto, esa mortalidad atribuible, digamos que lo único que es el último empujón que se le da a una persona que ya tiene unas ciertas patologías de base, que normalmente son mayores de 65, 70, 75 años, que tienen ya, sobre todo, pues, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos, etcétera, etcétera. Con el frío ocurre lo mismo. Nosotros nos calculamos qué temperaturas se produce, empieza a aumentar esa mortalidad por frío, y ahí está hecho para cada provincia, y a qué percentiles corresponde. Bueno, pues ahí la siguiente se ve que esos percentiles, pues bueno, pues hay lugares en los que el percentil estamos en el 0,4 y otros en el que estamos en el 8,8, prácticamente el 10. Por lo tanto, eso tampoco se debe al azar. Y eso tiene una incidencia también en mortalidad. La mortalidad por ola de frío son 1.100 muertes año, como se puede ver en la siguiente diapositiva. 1.100, 1.050, vamos, 1.100. Esto, entonces, ¿qué nos planteamos nosotros? Lo que nos planteamos es saber qué factores influyen en que en unos lugares la gente empieza a fallecer por calor antes o por frío, y cómo es esa vulnerabilidad, y qué tiene que ver con factores sociales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que esos factores sociales son claves en otros aspectos relacionados con el cambio climático, como es la adaptación. Pero no solamente es en adaptación, también es en vulnerabilidad. Entonces, siguiendo precisamente las recomendaciones de la OMS, que se pone en el siguiente apartado, y puesto que nuestros estudios estaban calculados, esas temperaturas las hemos calculado mediante métodos epidemiológicos, el siguiente paso es bajar a un nivel el más bajo posible, el nivel local. Para eso hicimos un estudio que viene en la siguiente, esta luego me meto con ella, en la siguiente diapositiva, en el que nos hemos calculado en los 21 distritos de Madrid, hemos elegido 17 por donde había disponibilidad de datos, y nos hemos visto cuál es la vulnerabilidad al calor distrito por distrito. Lo primero que obtenemos, esto lo hemos publicado en el siguiente paper que aparece aquí, lo que hemos visto es que, bueno, que el efecto del calor es relativamente pequeño, es mucho mayor el del frío. O sea, insisto en la diferencia, mortalidad por calor y por ola de frío. Hemos visto que el efecto del calor solamente se da en dos de esos 17 municipios, y hay una serie de factores que son claves. Por ejemplo, uno de esos factores que es clave es lo que nosotros llamamos el nivel de renta, la calidad de la vivienda, más que el porcentaje de personas mayores de 65 años. Por lo tanto, parece ser que ya no basta con tener aire acondicionado, no, que no nos sale como variable significativa, sino que puedas poner el aire acondicionado. Por lo tanto, el concepto de pobreza energética se ve ahí reflejado, más que la propia pirámide de población, más que la existencia de población diana, que, como les he dicho antes, era los mayores de 65 años. Hicimos lo mismo para el frío, que es la siguiente transparencia, y en el que vemos que salen cosas muy parecidas. Más que condiciones, por ejemplo, de la existencia, en el caso del calor, de existencia de zonas verdes o no, lo que es fundamental es la pobreza energética, poder poner tu aire acondicionado o no. Y aquí sale lo mismo en el frío, sale mayor susceptibilidad en mayores de 65 años y, sobre todo, que tengas calefacción en tu casa.
de nuevo, esa transición justa nos está diciendo que los que más sufren los extremos térmicos, las olas de calor y las olas de frío, son los más desfavorecidos. En Madrid, por ejemplo, barrio de Vallecas, Carabanchel, son los que están teniendo mayores problemas precisamente en el caso de los extremos térmicos. Ampliamos el zoom y nos vamos, en la siguiente transparencia, ya no vamos a ver qué ocurre en distritos de Madrid, sino en pueblos, en zonas rurales y urbanas. Y lo que vemos, que se ve en la siguiente transparencia, la siguiente, es que vemos que fundamentalmente el mayor efecto se da en las zonas metropolitanas. Ahí el percentil, yo no lo veo bien, es un percentil 74 frente a un 98 de las zonas rurales. Es decir, el vivir en una zona urbana es un factor de riesgo de cara a los impactos del calor, a la vulnerabilidad del calor. Analizamos, en la siguiente se ve más claro, una serie de factores que algunos eran, digamos, protectores y otros eran factor de riesgo. Primero hicimos un modelo univariado, es decir, metiendo una sola variable, y luego multivariados, es decir, metiendo todas las variables, que sería la parte de abajo. En la parte de arriba lo que vemos es que el primer factor de riesgo es lo que nosotros hemos puesto ahí como temperatura de verano. Es decir, en los lugares donde se está más acostumbrado a estar sometido a altas temperaturas, el impacto del calor es menor. Eso influye y aparece estadísticamente reflejado. También es un factor de riesgo el índice de pobreza. Vuelve a salir el índice de pobreza. Otro factor de riesgo es el carácter urbano. Otro factor de riesgo es la pirámide de población. Y son factores protectores la calidad de la vivienda, o sea, que tengas una buena vivienda, de nuevo la justicia social, y que tenga que los años, la fecha de rehabilitación de esas licencias sea de cuando se rehabilitó la casa, sea posterior al año 1980. Es decir, las casas nuevas, las casas rehabilitadas, las personas que viven en ellas sufren menos el impacto del calor. Si metemos ya un modelo multivariado, era todavía el anterior, por favor, si metemos un modelo multivariado, es decir, metemos todas las variables, las que salen significativas por encima del resto son pobreza, mayores de 65 años y que sea un lugar acostumbrado al calor o no. Por lo tanto, la pobreza, otra vez la justicia social, vuelve a estar como clave en el impacto del calor en los municipios rurales o urbanos de Madrid. Para el caso del frío, que lo hemos analizado también, que es la siguiente transparencia, que está publicado en esta revista, lo que se ve precisamente es exactamente lo mismo. Se ve, la siguiente por favor, que el centro urbano de Madrid es el que tiene mayor vulnerabilidad al frío. Ahí el percentil es el 27, es decir, el 27% de los días de los meses de invierno se puede considerar que hay ola de frío en esos municipios de Madrid. Sin embargo, en los de la periferia, por ejemplo, el rural centro, ese percentil es el 12, es decir, pasamos del 27% a solo un 12% de los días, porque la definición de ola de calor o de ola de frío está relacionado para cada lugar. No puedes dar el mismo umbral para todo un país. Esos que se dicen, por ejemplo, umbrales meteorológicos basados en el percentil 95, sin tener en cuenta consideraciones de carácter social, sin tener en cuenta condiciones de carácter demográfico, pues este tipo de estudios lo rebate totalmente. En cada lugar hay que determinar su temperatura de disparo y ver qué factores influyen. ¿Para qué? Para poder modificar aquellos que sean modificables y poder disminuir la vulnerabilidad y, por lo tanto, aumentar la adaptación a estas temperaturas extremas. El último que hicimos, bueno, aquí los factores que salen en la siguiente vemos exactamente lo mismo. Los factores de riesgo vuelven a ser mayores de 65 años, las licencias de rehabilitación, el índice de privación, que es un índice que tiene en cuenta la calidad digamos, el nivel de renta no solamente, sino si las personas están en paro o no, si su trabajo está relacionado, si tienes estudios universitarios o no, es un índice bastante más completo y vuelve a salir como un factor de riesgo. A menor índice de privación, mayor impacto del frío. Por último, subiendo el zoom, esto, la siguiente transparencia, lo hemos hecho, la siguiente, por favor, lo hemos hecho para toda España. Y lo que se ve es que fundamentalmente es mayor el impacto, por ejemplo, del calor en las zonas urbanas que en las zonas rurales.
Eso queda claramente de manifiesto. ¿Y qué interviene en ese impacto, en esa mayor vulnerabilidad? La calidad de la vivienda, el acceso a los servicios sanitarios, eso es algo muy importante, y por último un factor, digamos, protector es que suele haber olas de calor allí. Lo que estamos viendo es que el mayor impacto del calor siempre y del frío siempre se da en los mismos lugares donde no se está habituado a que haya calor o frío. Una ola de frío en Grecia tiene muchísimo más impacto que la misma ola de frío, meteorológicamente hablando, que en Helsinki, por ejemplo. Por último, parece que al vivir en una zona urbana tiene una serie de factores que la hacen especialmente vulnerables. En las zonas rurales la vejez es más activa. En las zonas rurales parece que hay una mayor, digamos, conciencia social de ayuda de unas personas a otras. La calidad de la vivienda también es mayor. Y además es que en las zonas urbanas tenemos una serie de factores que además hace que el efecto sinérgico del calor con la contaminación. En las zonas urbanas hay más contaminación, en las zonas urbanas hay, digamos, menos solidaridad, en las zonas urbanas hay más soledad. De nuevo, otro factor social ahí metido. ¿Qué podemos hacer? Porque no, la siguiente, por favor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas se pueden arbitrar? Bueno, no se puede decir que todos los problemas sin dar medidas. Podemos hacer muchas medidas a nivel sanitario. Hay que reducir los planes de prevención. Los planes de prevención, hay que reducir la escala de los planes de prevención. Los planes de prevención normalmente en España se hacen a nivel de provincia. Hay que bajar esa escala. Hay que dar temperaturas de disparo al menos 3 valores para cada provincia. En Madrid, por ejemplo, no se puede decir que una ola de calor se produce en Madrid cuando la máxima supera los 34 grados. Hay que separar la zona norte, que tiene un umbral en 28, la zona centro, que tiene un umbral en 36, de la zona sur, que tiene un umbral en 38. Además, esos planes de prevención tienen que ser planes de prevención adecuados a cada sociedad en la que estás involucrado. No basta solo con decir que las personas que tienen enfermedades neurológicas son un grupo de especial susceptibilidad y meterlo en una línea en tu plan de prevención. No. Si dices que esas personas son especialmente susceptibles, tienes que arbitrar medidas para esas personas especialmente susceptibles. Si dices que las embarazadas, como lo son un grupo de especial susceptibilidad, no basta con decir las embarazadas son un grupo de especial susceptibilidad. Tienes que arbitrar los mecanismos para que una persona, cuando está embarazada, no pueda trabajar a 40 grados al sol quitando hojas del suelo, por ejemplo. Eso es lo que decimos que hay que adecuar los planes de prevención. Además, sabemos que, por ejemplo, en España las olas de calor nunca se producen solas. Es decir, normalmente cuando hay una ola de calor, que suele ser cuando se produce una intrusión de polvo del Sáhara, en muchos de los casos, no solamente aumenta el calor, aumenta también las concentraciones de PM, de NO2 y de ozono, pero además aumenta los incendios forestales, aumenta las sequías, que tanto los incendios forestales como las sequías tienen influencia en la mortalidad diaria a corto plazo. Aumentan las enfermedades transmitidas relacionadas con la calidad del agua, aumentan las enfermedades transmitidas por alimentos. No tiene sentido que yo me centre en el calor y deje los otros 20 factores que están concomitando ahí, dándose en el mismo espacio y al mismo tiempo, y yo solamente me centre en uno, cuando hay una relación entre todos. Por eso nosotros lo que abogamos es que esos planes sean planes integrados. El cambio climático es un problema global. Por lo tanto, si es un problema global, pero no solamente a nivel de toda la Tierra, sino global a nivel de todas las enfermedades que están involucradas, las respuestas no pueden ser puntuales, tienen que ser globales. Bien, yo creo que estoy pasado de tiempo, pues para terminar, hay una serie de medidas también de carácter urbanístico. O sea, se sabe que están funcionando la rehabilitación de edificios, se sabe que está funcionando, digamos, una adecuada climatización de edificios. El acceso a zonas verdes, a zonas azules, hay estudios que están demostrando que son bastante positivos a la hora de disminuir esa vulnerabilidad. Y pues por mi parte, pues nada más, María. Gracias, y me acabo de dar cuenta cómo pasa el tiempo, porque no había visto que casi lo hemos consumido
entero y me da muchísima pena porque quería ver ahora, ¿no? Tenemos 10 minutitos más por lo menos, perfecto. Lo importante del mensaje, como tú bien dices, es que hay que hacer adaptación al cambio climático y esa adaptación no es una cuestión puntual y vertical, así como tampoco la mitigación que tenemos que hacer va a ser puntual y vertical. Y vamos a tener que ser también muy conscientes de esta necesidad de colaborar, por eso muchas gracias por este congreso, entre las políticas de reconversión, de transición, de justicia social, de condiciones de trabajo, con los requerimientos que tenemos para la salud y asegurarnos de que las estrategias y las prioridades van bien alineadas. Lo digo porque para nosotros es muy claro lo que para la salud tendría que hacerse. Tendríamos que, evidentemente, reducir todo atacar las causas del cambio climático, adaptarnos a él también, porque ya está sucediendo, y todo esto en nombre de la salud. ¿Coincide esto con una recuperación, con una transición que proteja también a los trabajadores? Una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida profesional fue cuando se presentaron en mi oficina en Ginebra, en la OMS, representantes de una ciudad de Rusia que se llama Asbestos y que vive exclusivamente de la extracción del amianto, ¿del asbestos o el amianto? ¿Cómo se dice en español? Asbestos. Y amianto. Las dos cosas. Vale. Sí, el bueno, asbesto pues es ya el está. mineral y el amianto es el producto. Tienes razón. Bueno, pues toda la ciudad vive de esa, tiene como fuente de producción económica es la extracción del amianto. Imaginaros, y nos vinieron a decir, ya sabemos que esto puede provocar mesotelioma, cáncer de pulmón, pero no nos importa, nosotros necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir teniendo un salario y si ustedes siguen atacando al asbestos y siguen diciendo que hay que erradicarlo, en fin, que hay que reponer, nosotros nos vamos a morir. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que esa transición justa responda también por supuesto, a las prioridades en salud, pero que responda también a una protección de esos trabajadores y esa reconversión que es tan necesaria y que los planes que nos contaban antes son tan importantes. Dejo ahora a la sala entonces alguna reflexión o comentario o pregunta que seguramente tiene a Xavier, tanto como a Julio. Y, bueno, sobre todo el momento tan crítico en el que estamos viviendo, que hay que recuperar post-COVID y asegurarnos de que no vamos a cometer los mismos errores que hemos cometido antes. Por ejemplo, no vamos a seguir dando subsidios a combustibles fósiles, que todavía está sucediendo. Globalmente se están dando, creo que la cifra es 13 millones de dólares por minuto en subsidios a combustibles fósiles, sin calcular que se gastan lo que cuesta después al sistema sanitario global el tratamiento de esas enfermedades que son crónicas, la mayor parte de ellas, y que nuestro sistema ya está gastando. O sea, que ese argumento de que es muy caro hacer esta transición no existe si lo ponemos en las buenas fuentes. Pero les dejo, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por favor, se puede dar su nombre y... Espere, que hay que usar el micrófono. Sí, buenos días. Sí, soy José Romay, de la Universidad de Coruña. No, estoy pensando, además, como hicimos una comunicación breve, con toda esta de la inteligencia artificial, de la cantidad de datos que hoy se pueden manejar, si sería posible que las diferentes oficinas o, bueno, ramas de las Naciones Unidas hiciesen, a lo mejor lo están haciendo ya, una intercomunicación, por ejemplo, la OIT con la OMS o con la FAO o con otras. Estaba pensando precisamente en contradicciones que se están dando, por ejemplo, entre países occidentales y del tercer mundo. Por ejemplo, en España estamos en este momento con un problema pues, de la España vaciada, ¿no? Y poner un poco límites a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, otras. Y, sin embargo, yo el otro día quedaba totalmente asombrado con, no sé si es en Kinshasa, un país por ahí del Congo, que va a tener pronto como unos 20
millones de habitantes o 40 millones, me parece. Entonces están surgiendo, o sea, en diferentes partes del mundo están pasando cosas que ya han pasado, o sea, que ya hay el conocimiento. Entonces, así como, por ejemplo, se le puede amenazar a Bielorrusia para que no haga tonterías, si también a otros países puede haber ahí. Pero yo creo que sobre todo creo que es necesario que haya una oficina de coordinación en la ONU que recoja cuestiones de las diferentes oficinas. Puedo intentar una respuesta muy corta porque me temo que ha tocado toda la geopolítica mundial, ¿no? Desde Bielorrusia, desplazamientos, usar las experiencias best practice con otros países. Sí, la colaboración entre oficinas de Naciones Unidas existe, la prueba, hoy estamos la OMS y la OIT trabajando juntos, ¿no? Hay lo que se llama One Health, o sea, una salud, donde trabaja la FAO, trabaja la OMS y trabaja la Organización de Epizootología y la de Medio Ambiente. En fin, tenemos eso que usted dice, ojalá aprendiéramos unos de otros un poquito más y no repitiéramos los mismos errores, porque en ese caso, por ejemplo, los países como la India, por ejemplo, que sigue insistiendo que tiene que contaminar si quiere llegar al mismo nivel de desarrollo económico que llegamos en Europa, no está aprendiendo de los errores, sino al revés, pretendiendo continuar cometiéndolos en nombre de un supuesto desarrollo económico. Hoy Nueva Delhi está cerrado, las escuelas están cerradas, la construcción al abierto está cerrada porque los niveles de contaminación no permiten absolutamente, no ya respirar, que creo que eso casi no les importaría mucho, están demasiado acostumbrados, sino que no hay visibilidad. Es tal la contaminación. El mismo día que se firmó el Climate Pact en Glasgow, en la COP26, ese mismo día, todos sabemos la postura que tuvo la India en ese momento, ese mismo día tuvieron que cerrar las escuelas y tuvieron que parar todas las construcciones precisamente por ese nivel de contaminación tan incompatible con la vida humana. O sea que, no sé si Mariluz quieres decir algo en la OIT, la colaboración de Naciones Unidas. Bueno, somos agencias y pertenecemos al mismo sistema. La colaboración se hace de la mejor manera posible como en una administración nacional. Lo que es cierto es que cada vez nos vamos interrelacionando más por motivos que son obvios. Yo creo que hay que volver un poco a un concepto que la OMS siempre mantiene y que yo utilizo cuando hablo de salud desde un punto de vista laboral, que es que la OMS no habla solo de la salud como ausencia de enfermedad, que todos pensamos en la OMS como aquella que te dice que tienes que comer sano o no fumar. Es la idea que nos viene a todos, sino que habla también de garantizar niveles de bienestar. Todos los temas que se han abordado, además os agradezco, aprovecho a agradeceros a Xavier y a ti realmente que habéis hecho una divulgación para gente que no somos científicas, que es perfecta, porque es lo importante que sepamos y que podamos conocer. Todos estos temas están profundamente relacionados con los temas laborales. El tema del calor o del frío es fundamental en el tema laboral, como lo es la calidad del aire. Yo sigo diciendo que necesitamos tener ciudades limpias, un mundo limpio, y en ello trabajamos todas las agencias con el mismo interés. ¿Que quizá deberíamos trabajar más conjuntamente? Bueno, pues no dejamos de estar en edificios separados, pero a pesar de ello colaboramos de la mejor manera posible. Y sigo insistiendo que yo creo que el reto fundamental es que todos nos pongamos en manos a la obra y la sociedad civil, como se hablaba en unos paneles anteriores, que la propia sociedad civil nos involucremos en todos estos temas desde todos los abordajes y de todas las perspectivas posibles. Es decir, María una vez dijo algo en unas conversaciones que teníamos cuando hablábamos del futuro del trabajo, que decía que no podemos separar futuro de la salud de futuro del trabajo. Yo estoy absolutamente de acuerdo y lo hago mío, una frase de María, porque creo que es así. No podemos hablar de un futuro del trabajo si no tenemos trabajadores o personas sanas, porque en el fondo todos vamos a ser trabajadores en algún momento de nuestra vida. Gracias, María. Julio, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo simplemente con con este tema que comentaba Mariluz, decir que en el caso, por ejemplo, de los extremos térmicos, se está viendo y se está involucrando al mundo del trabajo. En España, por dar un dato positivo y que no todo sea muertes y
y enfermedades, nos estamos adaptando al calor. Y de hecho, yo digo España porque es donde hemos hecho nuestras investigaciones. En Asturias no podemos. No hay manera. En España, bueno, en Perdón. España, no, tranqui. En España, por ejemplo, en el periodo 83-93, moría por cada grado que se superaba en esas temperaturas umbrales, un 14% aumentaba la mortalidad. En el 93-2003, otro 14%. Pero a partir del año 2003 se ha bajado a un 2%. Es decir, ha habido una clara adaptación al calor. ¿Como consecuencia de qué? De mejoras sociosanitarias, mejoras en educación ambiental, existencia de planes de prevención, mejoras en las infraestructuras. En todos los grupos de edad, hicimos además el estudio por grupos de edad y vimos que en todos había disminuido el impacto del calor, excepto en uno, en el de 18 a 45 años, que precisamente es el grupo en el que hay personas que trabajan al aire libre, que están expuestas al calor, que tienen que asfaltar una carretera a 45 grados, que tienen que poner un techo asfáltico a 45 grados, y fue uno de los mensajes que mandamos al Ministerio de Sanidad español. Hay que meter el grupo de especial susceptibilidad a los trabajadores. Y ya están metidos en estas negociaciones, bueno, no son negociaciones, son asambleas que se hace a la hora de instaurar cada plan de prevención cada año, ya está salud laboral. Por lo tanto, es parte el medio ambiente es parte, evidentemente, el impacto que está teniendo precisamente en estos grupos que son especialmente vulnerables. Y hay que tener en cuenta pues que estas condiciones meteorológicas están variando y cada vez son más frecuentes y cada vez son más intensas. Por lo tanto, como decía antes, no basta con poner grupos especialmente vulnerables, las personas que trabajan al aire libre. Hay que adecuar una normativa para que una persona, que decía antes, si está embarazada y diga yo no voy a trabajar con 40 grados, tenga el respaldo político y legal para poder decir yo no trabajo con estas temperaturas porque está en riesgo la salud de mi hijo y la mía, o de mi hija y la mía. Y en esa línea se está trabajando. Ojalá, Julio, pudiéramos decir lo mismo, que nadie trabajara a partir de un cierto nivel de contaminación del aire, por ejemplo. Por eso sería tan importante tener una legislación y que esas líneas guías de calidad del aire de la OMS, que no son legally binding, o sea, que no obligan legalmente, pero que tampoco impiden que cada país a nivel nacional las adopten y las incluyan en su legislación si así fuera necesario, ¿no? Sería realmente una manera de proteger a los trabajadores y, mira, os lo dejo como reto. Ojalá a partir de un cierto nivel de contaminación los trabajadores al aire libre, que son los que están más expuestos, pues tuvieran también una posible reivindicación en ese sentido. Xavier, no sé si quieres decir algo o si hay otras preguntas en la sala. 2 minutos más y creo que ya nos tenemos que ir. Xavier, adelante. Sí, me gustaría hacer algún comentario. Yo, vamos a ver, yo trabajo desde hace 30 años en Wuhan, donde salió el bicho. Xavier, ponte un poco más enfrente del micrófono, por favor. Que digo que trabajo desde hace 30 años en Wuhan y en la universidad de allí y he dirigido varias tesis y cuando empezamos los niveles de partículas eran increíblemente elevados. Este año estamos sacando de media 46 microgramos, que es muy alto, pero se ha reducido, antes nos daban 130 de media anual de PM2,5 en una ciudad de 10 millones de habitantes. Entonces, yo creo que aquí se sigue bien. Donde se sigue mal es en la India, que se ha discutido que la mejor medida climática es invertir 100.000 millones de dólares en África y en India para que el crecimiento sea adecuado y, como decía María, no cometan los mismos errores. Pero también falta una visión de futuro como la que tenía, y no eran políticos de izquierdas o ecológicos, era Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que decidieron terminar con los CFCs, y gracias a Crutzen y a Mario Molina, que descubrieron el problema del agujero, y lo que hicieron estos políticos con visión a largo plazo permitió en 2050 habremos terminado con ese problema, ¿no? Entonces,
Eso yo creo que tenemos que luchar para seleccionar a gente que nos gobierne y que tenga esa visión, ¿no? Pero eso no quita que nosotros a nivel nacional podamos hacer las cosas que tengamos que hacer. Y entonces en mi tierra, yo soy de Castellón, de la provincia, en las montañas del Maestrazgo, pero allí en Alcora decían fum o fam, que significa humo o hambre. Y eso tenemos que cambiar ese concepto que parece que es el que aún tenemos, el de humo, si no tenemos humo tendremos hambre, porque el concepto sostenibilidad se ha inventado hace tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la quema de la biomasa, en el Tirol se quema mucha y no tienen el problema que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque han aplicado calderas de bajas emisiones, se utiliza madera local, no se prohíbe la madera reciclada. Nosotros podemos terminar con el hambre sin el humo, podemos que en zonas rurales como mi pueblo, que tiene 2.700 habitantes en Morella, que tenemos un riesgo de incendios en los bosques increíble, pues que se limpien esos bosques para generar pellets que se quemen localmente con calderas de biomasa o con district heatings limpios. Y damos trabajo en un sitio que se está despoblando y mejoramos el clima y contribuimos al clima y a la calidad del aire. Entonces, yo creo que a veces es poner piezas y juntarlo. Y después pensemos también que las sociedades que tienen mejor paridad de género, mejor conciliación familiar, mejor educación, mejor sanidad, tienen también mejor calidad del aire, porque es cultural. No hay una ciudad, no hay sociedades que tengan un balance de género descontrolado y que no permitan la conciliación y tengan una perfecta calidad del aire. No, es un rasgo más. Y por tanto, cultura. Sobre todo tenemos que trabajar la cultura para convencernos que esto de estar arriba en la agenda política. Mil gracias, Xavier. Y estamos todos de acuerdo. A lo mejor no viste la sala cuando dijiste tenemos que seleccionar a nuestros políticos. Hubo aquí algunas risas de sentir, pero creo que el voto sigue siendo uno de los poderes más importantes que cada ciudadano tenemos para avanzar en esta agenda, ¿no? No cabe duda de que la cultura y ese refrán que tú decías, eso de o humo o hambre. Yo que vengo de una zona minera en Asturias, la cuenca del Nalón, te puedo decir que se consideraba así. Todo el mundo era feliz, aunque todo el mundo era asmático, todo el mundo tenía sus bronquios destrozados, y a las 5 de la tarde salía aquella chimenea, un humo negro y unos hollines que nos llenaban todo de una manera increíble, pero a todo el mundo le parecía algo positivo, porque en el fondo generaba mucho trabajo y esa dicotomía creo que tenemos que acabar con ella. No tenemos que sacrificar a los mineros de Rusia que tienen que extraer un mineral que luego les va a afectar a su salud y habrá que buscar otras maneras de crear empleo y que sea mucho más sostenible. Creo que tenemos una lindísima batalla por delante. Los ciudadanos también tenemos mucho que hacer poniendo esa presión necesaria para que se avance en ese sentido. No sé si os habéis visto el vídeo de Schwarzenegger, antes Xavier hacía mención, no sé si os visteis el vídeo de Schwarzenegger que hace comentarios sobre la COP26, os lo recomiendo muchísimo. Los que estéis en Twitter, yo lo puse en mi tweet porque me parece fantástico, es un vídeo, tenéis que verlo y oírlo porque es realmente genial. Y termina diciendo que él fue gobernador de California y que don't bullshit me, sorry, I'm not supposed to say that, no tendría que decir esas palabrotas, pero él dice, yo fui gobernador de California y lo demostré, que se podía mover a una energía limpia y no contaminante y parar los combustibles sólidos. Y tenemos, California es uno de los estados más ricos, no solo de Estados Unidos, sino en el mundo, una de las economías más potentes. Pero él decía que le había preguntado al famoso Lorentino, el director de cine italiano, que le había preguntado que por qué había que hacer para tener éxito en la vida y que él le había respondido en italiano que había 3 Cs y que las 3 Cs era cervello, cuore y otro que, en fin, que en italiano empieza por C también y que tiene referencias testiculares.
En fin, y él decía que efectivamente para el cambio climático que va a hacer mucha falta el cerebro, el corazón y también coraje, por no decir la palabra que usa él. Coraje, mucho coraje político, pero creo que si está bien dirigido por los ciudadanos que pedimos y usamos nuestro voto en la buena dirección y seguimos usando el argumento salud, es inaceptable que haya 7 millones de muertes por contaminación del aire cada año, totalmente inaceptable. Y es inaceptable que haya olas de calor cuando tenemos todas las medidas para adaptarnos mejor, no que haya olas de calor, esas las va a haber, pero si podemos evitar las causas del cambio climático, estaremos menos vulnerables. Muchas gracias a la OIT, muchas gracias a la universidad, a la Complutense, muchas gracias a los participantes. Xavier y Julio, muchísimas gracias y a todos vosotros. Mariluz, sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Tú sí que te lo viste, Xavier, ¿no?